que no era posible que una ciudad del esplendor de Atenas que adorase sus dioses dentro de ruinas, dentro de templos medio quemados, medio reconstruidos. Y así Pericles les hizo a los atenienses votar, estamos hablando de una democracia directa, votar la construcción de templos nuevos de mármol, donde estaban los templos destruidos por los persas. No solamente sobre la Acrópolis, por todo Atenas había templos quemados por los persas. No habían dejado ningún templo los persas cuando invadieron Atenas. Y el proyecto ambicioso de Pericles era embellecer Atenas con templos de mármol donde estaban los templos destruidos por los persas. Y comenzaron con las catedrales, con los templos de la Acrópolis. Y así el año 447 a.C. comienza la construcción del Partenón de mármol. En 7 años quedaba concluida la construcción del Partenón y comienzan la construcción de la entrada monumental, los propilos, el edificio que daba acceso al santuario, ¿no? Y antes de terminar la entrada monumental, llamada propilos, pues construyen otro templo llamado Erecteion. La construcción del Erecteion quedó interrumpida por una guerra tremenda que machacó Grecia y que se llamó la Guerra de Peloponeso. Una guerra entre Esparta y sus aliados, que tenían sistema político aristocrático, Esparta y sus aliados. Imaginen el ex pacto de Varsovia, los mayores, y contra Atenas y sus aliados. Imaginen ustedes el OTAN. Es un conflicto entre dos diferentes sistemas políticos, dos diferentes conceptos. En la guerra de Peloponeso participaron todos los griegos, porque todos estaban aliados o a Atenas o a Esparta. Las colonias griegas también participaron, las colonias de Italia, Grecia Magna se llamaba Italia por los griegos. Las colonias de Italia también participaron en la guerra de Peloponeso, que terminó con la derrota completa de Atenas por Esparta el año 404 a.C. Pues los atenienses derrotados fueron obligados a cambiar su sistema político de democrático a aristocrático, fueron obligados a derribar su fortaleza y fueron obligados a quemar su armada, su gran armada. La fuerza de Atenas era su gran armada. Quemar su armada dentro del puerto Pireo. Y después de una derrota de este tamaño, ¿quién tenía ánimos de seguir construyendo templos en la Acrópolis? No se volvió a construir nada sobre la Acrópolis. Bueno, con el templo se restableció la república, la democracia en Grecia, pues se han construido más edificios, pero en la Acrópolis, a partir del año 404 después de Cristo, no se volvió a construir absolutamente. 404 antes de Cristo, ¿verdad? Que es la fecha en que fueron derrotados los atenienses por los espartanos. No se construyó nada. Pues el año 146 a.C., Grecia fue conquistada por los romanos. El defecto de este país fue la división. Y esa división de los griegos, porque todo el tema de los griegos era someter a los demás griegos. 2 veces los griegos luchan contra otros pueblos. Una vez cuando hacen las guerras defensivas, cuando invaden los persas, Grecia, y una segunda vez, mediados del siglo IV a.C., cuando, unidos los griegos con Alejandro Magno, van a Persia, conquistar Persia. Pretexto, castigar a los persas por haber invadido Grecia 150 años antes. Pretexto, porque todo se hace por el dinero. El oro persa querían. Muy bien. Entonces, aprovechando la división de los griegos, el año 146 a.C., los romanos conquistaron Grecia. Pero los romanos respetaron
el santuario de la Acrópolis. No lo saquearon. Además, no olviden que los romanos adoraron los mismos dioses que los griegos, los dioses del Olimpo, ¿no? Influidos por los griegos, adoraron los mismos dioses, pero con nombres diferentes y tenían cultos parecidos. Las aventuras de los monumentos de la Acrópolis comienzan con la era cristiana. Yo también soy cristiana, pero lo que les voy a contar es la verdad histórica que ya se cuenta. Antes no se contaba, eran mártires solamente los cristianos. Es la lucha entre el politeísmo y el monoteísmo. El politeísmo es tolerante. Adoraron muchos dioses, muchos dioses. El monoteísmo, sin embargo, no es tolerante. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces, pues, pero aquí nació el culto de los dioses del Olimpo. Nació el culto, y 1100 años antes de Cristo. Y luego con las colonias de los griegos y las conquistas de los romanos que adoraron los mismos dioses, se difundió el culto de los dioses del Olimpo por el mundo conocido. ¿Cómo una secta judía llegó a convertirse en una religión universal? Israel, provincia del Imperio Romano. En Israel, primer siglo después de Cristo, aparece una comunidad judía que defendía que el Mesías, que era esperado por los judíos, todavía lo esperan. Para nosotros llegó. Pues había llegado, había sido crucificado y había resucitado. Es lo que defendía esa secta, digamos, judía, ¿no? Mesías es una palabra hebrea. La misma palabra en castellano es ungido y la misma palabra en griego es Cristo. Cristo es ungido, Mesías. Así fueron llamados estos judíos que consideraban que había llegado pues el Mesías, eran llamados cristianos. Los judíos perseguían a los cristianos porque les consideraban blasfemos. Gracias a un judío grecoparlante de la diáspora llamado Pablo, que al principio perseguía a los cristianos, pero luego se convirtió al cristianismo. El cristianismo salió de las fronteras cerradas de Israel y con las giras apostólicas que hizo el apóstol Pablo para difundir el cristianismo, fue difundido por todo el Imperio Romano. Seguramente saben ustedes que los romanos perseguían a los cristianos. Pero ¿por qué si los romanos eran muy tolerantes con las demás religiones e incluso habían adoptado cultos de egipcios como Isis y Osiris, persas, mitraísmo, Sol Invictus? ¿Por qué no eran tolerantes con esa nueva religión? A los romanos no les importaba en qué creía cada uno, desde el momento que adoraba las divinidades tradicionales, los dioses del Olimpo, y que reconociese como Dios el emperador romano. Y para un politeísta esto era fácil, pero para un monoteísta hay un solo Dios. Era una gran blasfemia adorar otras divinidades. Así ¿por qué le atrae tanto? Porque les tengo miedo. Sin embargo, le atrae la paloma. Bueno, siempre va por... Les tiene miedo. Sí, okay. Voy a tratar que... porque a usted le atrae la paloma. Le tiene miedo y viene usted. Entonces, lo que estábamos comentando, ¿verdad? Para los cristianos no reconocían como Dios el emperador romano, no hacían sacrificios en honor de los dioses tradicionales porque para ellos había un solo Dios y nada más. Daban la impresión que desafiaban la soberanía del Imperio Romano y por eso fueron perseguidos por los cristianos, por los romanos. Y hasta que el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino, con el edicto de Milán, permitió a los cristianos adorar libremente a su Dios. Dejaron de ser perseguidos los cristianos. 313 después de Cristo. 330 después de Cristo, el emperador romano Constantino trasladó la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla.
un poco antes de morir, Constantino se bautizó cristiano y después de Constantino todos los emperadores del Imperio Romano, menos uno, han sido cristianos. Los emperadores cristianos persiguieron la religión anterior, la religión de los dioses del Olimpo, y el año 394 después de Cristo, Teodosio I, emperador romano, convirtió en religión oficial del Imperio Romano el cristianismo, y a partir de entonces los cristianos destruyeron templos, estatuas, prohibieron el atletismo, que era culto, prohibieron el teatro, que era culto, pues cerraron las escuelas filosóficas de Atenas, ¿no? Pues era cristiana 395 después de Cristo, Teodosio, pues trasladó la capital. Teodosio pues dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos, Imperio Romano Occidental, capital Roma, Imperio Romano Oriental, capital Constantinopla, dividido en dos el Imperio Romano. Pues la era cristiana. ¿Qué sucede con los monumentos de la Acrópolis? Fueron convertidos en iglesias cristianas, donde se adoraba a Atenea, se adoraba a la Santísima Virgen, ¿verdad? 1453, la capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla, donde pertenecía a Grecia, fue conquistada por los turcos otomanos, y Grecia, provincia del Imperio Romano Oriental, que también se llama por los historiadores Imperio Bizantino, fue conquistada por los turcos otomanos también. ¿Qué hicieron los otomanos? Convirtieron la colina en un castillo, levantaron una fortaleza alta y convirtieron en mezquita el Partenón, harén del Pachá de Atenas el Erecteion, polvorín la entrada monumental. Pero como los edificios se empleaban, quedaban intactos hasta que el año 1656 un rayo cayó sobre la entrada monumental, convertida en polvorín por los turcos, y voló el edificio. Siglo XVII, siglo V se construye la entrada monumental, antes de Cristo, siglo XVII después de Cristo fue volada. Pocos años después fue destruido el Partenón. Los venecianos, que eran comerciantes y querían los puertos del Mediterráneo oriental que estaban ocupados por los otomanos, tenían continuos conflictos con los otomanos por los puertos del Mediterráneo. La batalla de Lepanto, ¿qué creen que fue? Una batalla entre la Cruz y la Medialuna por el control del Mediterráneo. Y además de España, también gran parte de la armada de la Liga Santa era italiana, era veneciana para ser exacta. Entonces, continuos conflictos tenían los venecianos con los otomanos para los puertos del Mediterráneo. En uno de esos conflictos invaden el puerto de Atenas Pireo, entran en la ciudad de Atenas los venecianos y los turcos suben al castillo de la Acrópolis, encerrados en el castillo de la Acrópolis, con fortaleza, municiones, no había quien sacase los turcos de la Acrópolis, y pues, ¿qué hacen? Comienza un bombardeo, bombardeaban los turcos desde la Acrópolis, bombardeaban los venecianos desde fuera, hasta que un espía les informó a los venecianos que los turcos guardaban su pólvora dentro del Partenón, en la Acrópolis. Entonces comenzaron los venecianos a bombardear. Paramos. ¿Sí? Esperamos un poco de demás para estar. Entonces, el Odeón, un edificio dedicado al culto. Qué raro, ¿eh? Dedicado al culto, la música. Sí, música. Viene de las musas, divinidades inferiores, hijas de Zeus,
que acompañaban el dios Apolo, que era el dios de la música. La música para los griegos era tan importante que incluso había dios de la música. En Atenas hubo 3 odeones. Los otros 2 no llegaron hasta nuestros días. Este es el último que se construyó. Fue construido el segundo siglo después de Cristo por un gran benefactor de la época llamado Herodes. No lo confundan con el rey Herodes, que mató, el rey de Judea que mató a los niños, nada que ver. Herodes de Atenas vivió el segundo siglo después de Cristo, fue un filósofo, pero al mismo tiempo era un hombre muy rico, ¿verdad? Hizo muchas obras benéficas por Atenas y por toda Grecia. Si ustedes van a viajar, van a oír que construyó una fuente en Olimpia, que puso gradas en el estadio de Delfos. Era un hombre muy rico y un gran benefactor, una persona muy apreciada en su época. Construyó el Odeón en honor de su mujer Rigila, que murió ella muy joven. Cuando murió Rigila, dijeron que Herodes pintó las paredes de su casa de color negro. Y en honor de esa mujer, Rigila construyó el Odeón. El Odeón estaba techado. Además, dicen que el techo era de cedros de Líbano. Carísimo, carísimo. Porque era importado. Aquí tenemos mármol, no tenemos madera, es poca madera. Entonces él importó cedros del Líbano y el edificio estaba techado, la época antigua. Pues, ¿qué diferencia hay entre un teatro y un odeón? La función, principalmente. En el Odeón se realizan competiciones musicales. En el teatro, competiciones teatrales. Tanto el teatro como la música, como el atletismo, la época antigua era un culto. Quiero que lo entiendan esto. Los antiguos no entraban en los templos para rezar, como hacemos nosotros. El templo griego no es iglesia. En el templo normalmente no entra la gente, es la morada del Dios, el templo. Y el culto entonces, ¿dónde se hace? Se hace fuera del templo, ¿no? Dentro del Odeón, haciendo competiciones musicales en honor de los dioses, dentro de los teatros, haciendo competiciones teatrales, y dentro de los estadios y de los hipódromos, haciendo competiciones atléticas y competiciones hípicas. Y por supuesto, sobre los altares hacían sacrificios para comer los dioses. ¿Cómo comían los dioses? Sacrificando un animal sobre el altar. Las vísceras las cremaban sobre el altar y el humo que subía al cielo era lo que complacía a los dioses, ¿verdad? Y la carne la comía la gente. Eran prácticos. Los antiguos comían los dioses, comían ellos también. Entonces, con 2 palabras, lo que les gustaba a los griegos, atletismo, teatro, música, comida, consideraban que les gustaba a los dioses y se lo ofrecían a los dioses como culto. Esta es la lógica. Entonces, Odeón, de Oda, canto en griego, lo veremos desde arriba y verán que tiene gradas. Uno viéndolo crea un teatro, pero tenía otra función. Y en este edificio parcialmente restaurado de la antigüedad, entonces la roca de Martes, los areopagitas, que eran estos, digamos, jueces a quienes habló Pablo. Entonces, la roca donde predicó Pablo, desde aquí comienza la placa, ¿sí? El barrio viejo de Atenas, por aquí se entra la placa, el barrio de Atenas, y desde arriba la vamos a ver. Entonces, busquen la entrada ustedes y vamos hacia los monumentos de la Acrópolis. Hemos visto los conductores, vamos a subir a
La entrada se van a dar cuenta que hay dos estilos arquitectónicos en un mismo edificio. Hay columnas dóricas, miren la columna dórica del exterior, miren las columnas dóricas, los capiteles dóricos, pero las columnas del interior son jónicas y entrando las van a ver mejor, van a distinguir la diferencia entre la columna jónica y la columna dórica. Es jónico también, es jónico también. Entonces, subimos nosotros por aquí. Propíleos. Propíleos significa entrada monumental. Propíleos. Y cada santuario griego tenía propíleos. No había santuarios. Quiero que se fijen ustedes en una colina delante de nosotros. Es muy importante. ¿A dónde está? Plana, una colina un poco plana, llamada Pnyx. Pnyx en realidad significa el lugar donde se reúne mucha gente. Es el lugar donde hablaban los políticos y el lugar donde votaban los atenienses. Cada 3 semanas, no llegaba todo el mundo. Pero desde el momento que la tercera parte de la población, de los que tenían derecho de voto, estaban, pues ahí se reunían, porque no podía cada 3 semanas un agricultor que vivía lejos, el comerciante que estaba afuera. Pero necesitaban una mayoría de gente, entonces se reunían aquí para votar. Miren la cúpula de color plata, es observatorio astronómico. Como observatorio astronómico es la cúpula de color negro. Miren la roca donde predicó Pablo. ¿Dónde está? Donde hay gente. Ahí está. Donde hay gente. La agencia no nos permite, cuando estamos nosotros, ustedes por su cuenta cuando quieran, pueden, o con su mamá, pero no conmigo, porque es peligroso, resbala demasiado. Cuando hemos hablado sobre el tema, sí, en grupo podemos subir, la agencia dijo que no, porque resbala y es peligroso. Entonces, o solos o con su mamá, como les dije. Entonces, vamos a cruzar las paredes de mármol, ¿verdad?, que sujetan. Lo que se ve de color más claro es nuevo. Lo que se ve de color más claro es nuevo. Es restauración. No lo van a hacer de nuevo todo, pero hacen lo más representativo. Por ejemplo, miren ahí arriba las vigas de mármol para poder restaurar el edificio. Reconstrucción es hacerlo de nuevo. ¿Cómo era? Restauración es usar en la mayor parte el material que existe y cada vez que es absolutamente necesario añadir material nuevo, pero haciéndolo de una forma que se puede distinguir qué es lo antiguo y qué es lo nuevo. Entonces hemos cruzado la entrada monumental. Hemos entrado, cruzado las columnas del exterior dóricas, las del interior jónicas, no lo olviden. Puertas de mármol. Wow. Tenía parcialmente se conserva. Saliendo las van a ver. Puertas de mármol. ¿Por qué? Porque hemos cruzado la entrada hacia el piso. La misma colina es una colina de mármol, ¿verdad? Y este es el piso original. Mármol gris rojizo, ¿no? En Atenas hay mucho mármol. Por eso hay tantos edificios de mármol en Atenas. Desde la antigüedad, pues han explotado el mármol. Entonces, estamos enfrente del Partenón. Partenón viene de la palabra griega parthenos. Parthenos es una palabra griega que significa virgen. La diosa Atenea era una diosa virgen. El templo fue dedicado a la Atenea bélica. Atenea tenía 2 caracteres. O Palas, carácter bélico, o Polias, polis, carácter pacífico. Aquí se adoró la Atenea Palas. En el edificio de al lado, más pequeño, que luego lo veremos mucho mejor, porque era el templo más importante de Atenas. El Erechtheion era el templo más sagrado, no el Partenón. Pues en el Erechtheion
Ateneion se adoró la diosa Atenea Polias. Polis, ciudad, política, cosmopolita. Politis es el ciudadano. Entonces, es el año 480 antes de Cristo. Miren la isla de Salamina. ¿O aquella es la isla de qué? ¿Salamina? La isla detrás de Pireo es Salamina. Es Salamina, es donde la armada griega unida derrotó por completo a la armada persa, salvando Grecia del peligro persa. Los atenienses juraban haber visto en la batalla naval de Salamina la patrona, la Atenea Palas, con toda su armadura puesta, tremenda, lanzarse contra los persas. Consideraron que fue la patrona que les ayudó a vencer a los persas y así, en su honor, a la Palas Atenea, construyen el año 447 a.C. el Partenón de mármol. 447 a.C., en honor de Atenea Palas, la bélica, se construye el Partenón. Arquitectos del Partenón, Ictino y Calícrates, amigos de Pericles. Pues quienes lo construyeron el templo a escala grandiosa. Cuando se construye el Partenón, era el templo más grande de su época, entonces no había otro templo más grande que el Partenón. El templo es del estilo dórico, miren los capiteles dóricos de las columnas, y tiene 8 columnas de frente y 17 a los lados. El templo de mármol, todo de mármol, tenía 3 zonas decorativas, 3. Arriba de todo, un frontón triangular donde se representaba un mito importante. Se representaba el conflicto entre Neptuno y Atenea por la posesión de Atenas. Como los atenienses escogieron a Atenas como patrona, ¿verdad? En el frontón oriental del otro lado, que veremos después, se representaba el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Según el mito, Zeus tenía terribles dolores de cabeza, dijo a su hijo Vulcano que le golpease la cabeza con su hacha y le golpeó la cabeza Vulcano a Zeus, y de la cabeza de Zeus salió Atenea. Por eso fue la diosa de la sabiduría, porque salió del cerebro del dios de los dioses. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, más abajo donde están ahora los andamios y pues el lugar donde, de madera donde sentados trabajan los restauradores, ahí se encontraban las metopas, placas con decoración, 72 metopas con escenas de la mitología griega, recorrían todo el edificio, 72 placas con decoración que se separaba una de la otra con 3 rayas, La mayor parte de estas placas con decoración de las metopas, la era cristiana, cuando el edificio fue convertido en iglesia cristiana, fueron destruidos con martillo, a propósito. Las que se conservaban están en el Museo Británico, se las llevó el Lord Elgin el siglo XIX. Ok, entonces, y miren los capiteles de las columnas, y miren detrás de los capiteles de las columnas, por eso les traje hasta aquí, para que ustedes vean que hay unas esculturas en la parte superior de la pared. ¿Las ven? Sí. Un friso interior, entonces, 370 figuras, recorría todo el edificio interior. Todo. En el friso interior del Partenón se representaba la famosa procesión de los Panateneos. Los Panateneos fueron la fiesta más importante de Atenas. Se celebraba cada 4 años, mediados de agosto. En esa fiesta, los atenienses celebraban los cumpleaños de la patrona. Toda la población daba la vuelta de la ciudad, subían como nosotros, cruzaban la entrada como nosotros, un grupo de creyentes iba por aquí, otro grupo de creyentes iba por el otro lado, y los 2 grupos de creyentes se encontraban al frente del Erecteion, el templo más sagrado. Y enfrente del Erecteion entregaban un velo tejido de oro, y los sacerdotes entraban dentro del templo y lo colocaban, el velo tejido con hilo de oro, pues
a la estatua de culto de la diosa Atenea que estaba dentro del Erecteion. Repito, era el templo más sagrado. Se lo voy a contar después cómo y por qué. Pues a continuación, saliendo los sacerdotes, sacrificaban 100 bueyes. 100 bueyes eran sacrificados sobre el altar que estaba enfrente del Erecteion y que era común entre los dos templos, el Partenón y el Erecteion. El sacrificio de 100 bueyes, que se realizaba durante las grandes fiestas religiosas, era llamado hecatombe. Hecatombe. Hecato es 100 en griego. Hecato euros, 100 euros. Hecatombe, el sacrificio de los 100 bueyes, ¿verdad? En hoy día significa un desastre. Pero qué desastre sacrificar 100 animales, los gemidos, la sangre. Por eso la palabra hecatombe en hoy día significa lo que significa, ¿verdad? Después de la hecatombe, comían después la carne de la hecatombe abajo, festejaban, bebían vino. Era una gran fiesta en honor de la patrona que celebraba sus cumpleaños. Pues el día siguiente iban al estadio y durante 3 días, en honor de la diosa Atenea, hacían competiciones atléticas. Y después iban al Odeón y durante 3 días hacían competiciones musicales. Y así quedaba concluida la fiesta de los Panateneos, con música, con atletismo, con comida, ¿verdad? La procesión de los Panateneos se representaba en el friso interior que rodeaba todo el edificio. Y ojo, porque es una excepción. En los templos se representan dioses, semidioses, héroes, no se representan mortales, es una norma. Solamente dioses, semidioses, pues no mortales. En este templo se representan mortales, la población de Atenas en su decoración. La población de Atenas durante la procesión. ¿Por qué? Es una propaganda del sistema político de los atenienses y la democracia. Según los atenienses, solamente la democracia es capaz de elevar el hombre de la tierra para colocarle donde le corresponde estar, al lado de los dioses, ¿verdad? Por eso el Partenón es el único templo donde se representan mortales. En los demás templos griegos y romanos no se representan mortales, nada más dioses, semidioses y héroes. Los héroes corresponden a los santos de los antiguos. Y claro, es el símbolo de la UNESCO, es el símbolo de las culturas occidentales. En la UNESCO, el símbolo de la UNESCO, ¿verdad? ¿Qué es el jónico? Miren los capiteles jónicos, ¿verdad? Lo que son los capiteles es el edificio. Jónicos. Imaginen un friso continuo de mármol gris que recorría todo el edificio para romper la monotonía del mármol blanco con escenas de la mitología griega y pintadas de colores, el Erecteion. Pues un edificio sagrado, un edificio de mármol, un edificio del siglo V a.C. Y uno me puede preguntar, Elena, ¿dónde estaba la estatua de marfil y oro que construyó Fidias? Fidias, el mejor amigo de Pericles, hizo la decoración escultórica del Partenón, la estatua de culto de la diosa Atenea dentro del Partenón, que estaba toda hecha de marfil y oro, y tuvo la supervisión de la construcción de todos los monumentos de la Acrópolis, el gran maestro Fidias. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la estatua de culto del dios Zeus en Olimpia. Y ahora, caminamos un poco por aquí para ver la entrada oriental, o sea, la entrada principal del Partenón. El friso había el control y todo eso. Estaba pintado, ahora vamos a verlo. Pues, 15 años. Salían solo con los Caballos. Todo eso.
las metopas, las placas con decoración que fueron destruidas de mano humana, la era cristiana, pueden distinguir unos agujeros. Ahí en esos agujeros habían colgado unos escudos que había mandado a Atenas Alejandro Magno. Después de derrotar a los persas, Alejandro Magno mandó a Atenas unos escudos persas que fueron colgados aquí. ¿Por qué? Los persas habían destruido la ciudad de Atenas. Habían destruido la ciudad de Atenas. Y los griegos habían prometido que les iban a castigar a los persas por haber destruido sus ciudades. Entonces, después de derrotar a Alejandro Magno a los persas, mandó a la ciudad de Atenas escudos persas que estaban por aquí colgados. Esta es la entrada principal, la entrada oriental es la entrada principal del templo. De la puerta abierta del templo, los atenienses podían distinguir la estatua de culto de Atenea Palas que estaba dentro del edificio. Imaginen, la estatua dentro tenía 13 metros de altura y estaba toda hecha de marfil y oro. Las partes desnudas, cara, manos, pies, eran de marfil y su pelo, su túnica, su casco, su lanza, su escudo eran de oro de 22 quilates. Cuidado, había un esqueleto de madera y sobre el esqueleto de madera habían colocado el marfil y el oro. La diosa estaba apoyada sobre su lanza y escudo y tenía la palma de la mano así. De la palma de la mano de Atenea estaba erigida la victoria de oro que tenía 2 metros de altura. Era Atenea que traía victoria a su pueblo predilecto, los atenienses. La Palas Atenea. No podemos entrar en el templo, pero nos podemos consolar porque tampoco los antiguos podían entrar. El templo era la morada del dios, el templo no era iglesia. En muy pocos templos griegos y por casos muy especiales, la gente podía entrar. Ya les dije que el culto se hacía fuera. Muchos creían que por aquí era el altar. Luego se comprobó que esto no era el altar, sino que era un templete que construyó Octavio Augusto, emperador romano, en honor de Roma. Era un pequeño templo construido en la época romana por Octavio Augusto, Roma personificada. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, vamos por aquí, continuamos. La era cristiana cree que es posible que tolerase una estatua de Perú, una estatua de Venus, una estatua de los dioses anteriores. No, tenía que desaparecer del mundo. Y cuando las destruían, consideraban que mataban la esencia de esta religión. ¿Qué se conservó? ¿Qué vemos en los museos? Lo que había sido destruido desde la antigüedad y que estaba enterrado. Ahora, miren abajo, las gradas del teatro llegaban hasta arriba. Tenía 16.000 personas. 16.000 personas la capacidad, pocas gradas llegaron hasta nuestros días. Es el primer teatro del mundo, es de mármol. ¿Por qué? Porque tenemos, ya lo hemos dicho que en Atenas hay mucho mármol, y es donde se representaron las obras de los grandes dramaturgos atenienses, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y las comedias de Aristóteles. El teatro nace en Atenas. Luego los demás griegos, influidos por los atenienses, construyen teatros donde en honor de los dioses hacen competiciones teatrales, y luego los romanos, influidos por los griegos, construyen teatros donde Come down from the bench, please. Come down. Come down. Come down. tejas de mármol. ¿Ven las tejas de mármol? Sí. You can take the look at this. Okay. Maybe send it to them. It's because it's not them.
Από εδώ παιδιά πρώτα. Okay, hurry up please. Another people must take photos. Hurry up. Thank you.